Listado, el arquitecto del bosque. No todos los bosques son iguales. Algunos son húmedos, otros secos. Algunos han sido transformados por el ser humano. Pero todos comparten algo esencial. Un árbol viejo. Uno que el tiempo ha ido transformando y alguien que lo sabe mejor que nadie. El carpintero listado, predominantemente negro, con una línea blanca que desciende por el cuello. En su cabeza, un copete rojo arde como una llama que no se apaga. En sus partes inferiores, un barrado sutil. Es uno de los carpinteros más grandes de Colombia. En el macho, una línea roja cruza el rostro, siguiendo la forma de su pico. En la hembra, la línea se funde con el negro del plumaje. Desde muy temprano en la mañana, el carpintero listado recorre los árboles del bosque en busca de alimento. Su cabeza roja, como una llama entre el follaje, delata su presencia. Se desplaza lentamente, explorando la corteza con atención. Bajo la superficie de la madera, larvas ocultas se mueven en silencio. El carpintero las detecta a través de las vibraciones que atraviesan el árbol. En el punto exacto, donde la señal es más clara, perfora la madera con precisión. Cada golpe es guiado por lo que no se ve. La mayor parte del año, el carpintero listado recorre el bosque solo. Pero hay una época en que esa soledad se interrumpe. El macho alza la cabeza y lanza un llamado en busca de compañía. Un sonido poderoso que se abre paso entre el follaje y viaja cientos de metros entre los árboles. Durante la temporada seca, el llamado encuentra respuesta. Donde antes había uno, ahora hay dos. Dos siluetas en blanco y negro, moviéndose juntas entre los árboles. Una vez la pareja de carpinteros establece su nido en un tronco muerto, la cavidad entra en actividad. Uno entra, mientras el otro espera desde las ramas cercanas. El que aguarda no descansa, sus ojos recorren el entorno. Su cresta permanece levantada, no es adorno, es una advertencia. Porque en el bosque, una cavidad nunca pertenece por completo a quien la construye. Hay aves que no excavan, pero dependen de estos espacios para sobrevivir.
El carpintero no solo construye refugios, es el ingeniero del que dependen muchas otras aves. Y lo sabe. Para mantener su nido seguro, inspecciona cavidades abiertas en la madera. Detecta material ajeno, lo extrae, lo expulsa. Es su forma de mantener alejadas a las aves que buscan instalarse en perforaciones cercanas. Pero en el bosque, la presión nunca cesa. Siempre hay alguien esperando. Lo que el carpintero construye, el bosque termina reclamándolo. Grande, oscuro, con una cresta roja que arde entre el follaje. A primera vista, podría ser una hembra de carpintero listado, pero no lo es. Comparte el mismo porte y la misma presencia, pero la naturaleza siempre deja una firma. En la hembra del carpintero barbinegro, una franja blanca, más amplia, recorre el rostro. El contraste es aún más evidente en el macho. La cabeza es completamente roja, sin líneas, sin marcas, apenas una pequeña señal clara junto al ojo, una apariencia más uniforme, más limpia. En el bosque, la diferencia está en los detalles. El carpintero listado no pertenece a un solo tipo de bosque, se mueve entre riberas, bosques secos y húmedos. Asciende por las laderas andinas y se adapta incluso a los paisajes transformados por el ser humano. Puede encontrarse desde el nivel del mar hasta cerca de los 2000 metros de altitud. El territorio del carpintero listado se extiende desde México, a través de Centroamérica, y continúa hacia Sudamérica. En Colombia aparece en una gran diversidad de paisajes, desde los bosques del Caribe hasta las tierras bajas de la Amazonía. Más al sur, su distribución se extiende por Ecuador, Perú y Brasil, hasta alcanzar el norte de Argentina. El carpintero listado no es solo un ave, es una llama que arde entre el follaje, imposible de ignorar. Un pico que escucha lo que el ojo no puede ver. Y el arquitecto silencioso del que dependen muchas vidas. Cada cavidad que abre es un refugio para otra especie. Cada árbol que trabaja sostiene una cadena de vida. Pero esa cadena es frágil. Un árbol talado es un nido que desaparece. Un refugio que se pierde. Una especie que se queda sin hogar. Por eso, cada árbol viejo importa. Cada tronco que permanece en pie. Cada bosque que aún elegimos proteger. Porque sin ellos, la llama se apaga, y con ella, todo lo que sostiene la vida en el bosque.